Buenos días, les voy a explicar lo que es la mediana para datos agrupados. Ahí tienen la fórmula, el significado de cada variable de la fórmula. Este sería el límite real inferior de la clase mediana, el número de datos observados, la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, la amplitud del intervalo de la clase mediana y la frecuencia de la clase mediana. El límite real inferior de la clase mediana se calcula el límite inferior de la clase más el límite superior de la clase anterior entre 2. Nosotros necesitamos primero identificar la clase mediana, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo voy a hacer para identificar cuál es mi clase mediana es primero sacar la frecuencia acumulada de la tabla. ¿Cómo se saca la frecuencia acumulada de la tabla? Pues se pasa el primer dato igual, que en este caso sería el 8, se le suma al que sigue, que es 18, y luego al que sigue seguimos con 34, después 48, después 58, después 63, después 65, después 80, después 88, después 100. ¿Ok? Acuérdense de cómo se saca la frecuencia acumulada. Se pasa el primer número y se suma al que sigue y ya el resultado, se suma al que sigue y ya el resultado. ¿Cómo vamos a sacar la clase mediana? La clase mediana, voy a ver el número de datos, que en este caso serían 100, y lo voy a dividir entre 2. 100 entre 2 me va a dar 50. ¿Sale? Entonces voy a ver cuál se acerca más bien cuál contiene el número de la clase mediana. En este caso, esta sería mi clase mediana y sobre esta voy a trabajar. ¿Por qué esta es mi clase mediana? Porque el 50 más bien contiene la división entre 2. Entonces el 58 es el que contiene la división entre 2. También se puede tomar el 48, que se acerca más. Pero si tenemos alguno que contenga la división, entonces tomamos ese. Para poder calcular el límite real inferior de la clase, primero debo de tener ya identificada la clase mediana. Dice que es el límite inferior de la clase, que sería este, más el límite superior de la clase anterior entre 2. Entonces lo que tenemos que hacer va a ser 90 más 89.99 entre 2. Y entonces aquí me da 89.995. Este sería mi límite real inferior. Este sería mi límite real inferior. ¿Ok? Ahora vamos a construir la fórmula. Tenemos que primero dice que es el límite real inferior. El límite real inferior es 89.995. Después me dice que es el número de datos, que es n. El número de datos es 100. Aquí lo tenemos, el número de datos es este. ¿Sale? Entonces ahí tenemos el número de datos. Dice la fórmula que es entre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior. Tenemos nuestra frecuencia acumulada de la clase. La frecuencia acumulada de la clase anterior es 48. En este caso ponemos lo que es menos 48. Todo esto entre la frecuencia de la clase mediana. ¿Cuál es la frecuencia de la clase mediana? Esta es la frecuencia acumulada. Esta es la frecuencia de la clase mediana. Entonces aquí le ponemos entre 10. Todo esto es por el intervalo de la clase. Está ahí que tenemos. ¿Cuál es el intervalo de la clase?
lo que hay de aquí a aquí. ¿Cuánto hay? Hay 10. Ajá, entonces de la clase anterior a la clase mediana, ¿cuántos números hay? Entonces la diferencia de estos números es que va de 10 en 10. Entonces aquí voy a poner lo que es el límite. ¿Sale? Entonces, perdón, el intervalo. Aquí sería el límite real inferior, el n entre 2, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, la frecuencia de la clase mediana, por el intervalo. Y hacemos la operación. Bueno, continuando con la operación, voy siguiendo la fórmula. 100 entre 2 me da 50, menos 48, todo esto sobre 10 por 10. Aquí ya tengo 89.995, 50 menos 48 me da 2, entre 10 por 10. Entonces 2 entre 10 por 10 me da 2 y se lo sumo a 89.995 y me da 91.995. Esta es mi mediana mediana para datos agrupados. Acuérdense que datos agrupados son los que llevan un rango, eso ya lo habíamos visto. Ajá. Entonces, bueno, cualquier duda, aquí estoy conectada en Facebook. Les voy a dejar unos ejercicios, se los voy a mandar por foto. Gracias.